This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Con un persona tiene que tira bueno de tu palang na su vehículo. Otoridad na Sentro del Pueblo taabla que mas mejor si J-type helmet lang usa el Maga motorista. ¿Cuántos barangay ta prepara también na posible caso de monkeypox? Negativo monkeypox case na lunsuran. ¿Cuántos residentes del ciudad malingasa siempre na monkeypox? Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Con una persona tiene que tira bueno que no hay con el tupa y tupaste na su vehículo. Aquí el detalles na report de Emil Tuban. Un 66 años persona reclama na pulis después con el tiral sospechado en Governor Cummins Avenue en ante madrugada. A las 12 pasada del madrugada, el 2 SUV tiene caliente argumento al Governor Cummins y huí sila sunod de tiro después de correr este blanco SUV para na West Coast. El super del blanco SUV puede identificar como si Oscar Palacios, Shaman Blatter na Police Station 11 y según con él tupa el bala na rueda del su vehículo. Na investigación del polis estaba na barangay Sinunog si Palacios y arabia con él el super del negro SUV kay cerca este mambangga na barrier del camino. Ia abaja el persona na driver seats, ia kompronta con él, ia man accelerate él, ia tira con él el mga desconocido persona. El polis recuhi mga footages del mga CCTV na lugar para puede conocer con el dueño de este vehículo quien ya tira con Palacios. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Iabla el jefe del Police Station 11, Police Captain Ariel Cabadlong, que mas favorable na otoridad si J-type helmet lang usa mga motorista di taman motor taanda na Central Business District o Sentro del Pueblo para kita syempre visible mga cara del motorista hindi igual con el full-faced helmet. Sigun kun Kabadlong, manada sigun del maga takomete krimen kausa motor taman full face helmet. Por eso hindi klaro el cara na maga CCTV kita pwede sila obtene. Na maga checkpoint operations aura, tiene asigun kita mandaya lang sila kita temporariamente o PD el cara del maga motorista para el identifikasyon. Na presente tiempo nuay relaxation del National Helmet Law na syudad. ¿Cuántos barangay ta prepara también con el posible caso de monkeypox o mpox? Aquí el detalles na report de Marites Espartero. Este mal tiempo no debe hacer no vale nada con este virus de monkeypox. Por eso debe mga vivientes, debe saber si costa ta pasana alrededor. Ya visita el news team na barrio de Talon-Talon siguiendo el barrio dentro de 98 barangay, se llama Most Populous Barangay y el barrio de Pasunanca siguiendo. Mucho akita anda mga gente na parke y nightlife kada noche. Na barrio de Talon-Talon ta visita ya según el mga barangay health workers o BHW casa en casa para pwede man monitor si tiene di ila mga residentes ta tiene mga sintomas di monkeypox o mpox. Na-monitor kami, kini ba biktima de mpox, por eso Ilaya ano way of monitoring tandas des kasa. Kini kami mga health worker tan monitor sa nga kami nagat sila.
Mientras tanto, na barrio también de Pasunanca, tiene Parque Italy el Tabing Ilog, que famoso. El cosa segunda hace preparación el barrio de Pasunanca. En tal caso, ya tiene sospechado síntomas de Mpox. Man isolate enseguida con el paciente, le trata y llevan a health center. Mandamira para poder man assess enseguida para si cosa man asegun, puede darle también el propio medicación. For Pasunanca, tan advice kami na esta firme limpio, come gulay, toma mucho agua, kabar si Chenia na di ilang member del family, Chenia simptomas de Mpox, for example, Chenia mga butoy-butoy, tan calor, duele el cuerpo, no? Man isolate ya con ele, no? Kabar man picture, el itsura del gisuyo skin disorder, kabarbene ka namon abisa. Sinisisita, tan coordinate kami di amon doktora, di amon medical officer, then si doktora tan coordinate na sesu, para anda kanila al City Health, saka sample or man swap na di ila mga SO skin, kaunde siya butoy-butoy. Man monitor kanila at least 14 to 21 days man monitor hasta el close contact di suyo. Pero el close contact pwede sila sali, pero el pasyente gayot aquel yaman na kita anay man isolate, kaya lang sila na casa. Then Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya confirma el City Health Officer del Ciudad, Dr. Dulce Amor Miravite, que clear ya el asunto de Mpox na barrio de Lunsuran. Según con Miravite, apenas sila recibir report que estaba legalmente el na-mention barrio, el Bata de Tungawan, Zamboanga, Sibugay, enseguida sila anda checkya na lugar. Iyaman monitor con el mga gente na lugar. Según con Miravite, na di la monitoring nuay man tiene mga sintomas. El mga gente kung kien sila tabi siya. So yung mga possible na close contact niya ay na natin, no? Na monitor na natin and wala naman nagkaroon ng symptoms. So cleared na yan sila. Muli nga saya cuantos residentes del ciudad después que sale el noticia donde tiene asigun mga suspected caso de Mpox na ciudad este tiempo. Mas tamanlinga sa sigun sila, siendo no sabi sila si onde lugar estos o ko sa barangay, inusabi sila donde para ibita lugar. Na presente tiempo, aviso solamente del mga otoridad amo para usa mask na publiko lugar o face mask. Ibita ko lang mga gente tiene sintomas de Mpox como mga manadabutoy na kara. Debe sigun tambien mga gente tiene sintomas de Mpox ase di la obligasyon de llama na Mpox hotline 0975-073-0151 iman self-isolate para hindi asetapun con otro persona. Na presente tiempo la otoridad taabla que nuway pa siyempre confirmed case de Mpox aquí na syudad. El siguiente na mga noticias. Oficina de Salud ya reporta alto caso de dengue este año compara del año 2024. Negosyo na Santa Cruz Market menos raw el encontrada después abrí el flyover. Food Security quiere darle atención el un nuevo elegido concejal. Barangay Council de Taluntalun desgustó el problema na diila camino. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. My new choice, Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches.
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mediante el vigilancia contra MPAC sa Oficina de Salud ya reporta alto caso de dengue este año comparando del pasado año 2024. Aquí el report de Marifita Mayo. Ya report al City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite na press conference que registra sila alto caso de dengue na ciudad este año 2025 compara del año 2024. Según con Miravite, este año 2025 ya registra sila total de 524 casos de dengue con 3 muertos. 42% según este año alto compara del año 2024. Pero mediante con este ya habla si Miravite que no hay alcanza na alert y epidemic threshold el caso de dengue na ciudad. If we compare our cases in the same period last year, we are actually 42% higher compared to 2024. No, we have right now a cumulative case recorded of 524. And the most affected age group is 1 to 10 years old. We have 3 deaths reported. Ya habla si Miravite tavisya sila ahora el caso de dengue siendo cada 3 años tiene dengue outbreak na ciudad. Del año 2021, el último año ya tiene outbreak de dengue aquí na ciudad. So we continue to monitor our cases of dengue in the city, no? Because taablagan niyo el trends di aton every 2 to 3 years we have a dengue outbreak in the city. So we are monitoring this because we are the last outbreak we had was like 2021, no?
Mientras tanto, reporta si Miravite que el Magabarrio tiene de con todo alto caso de dengue amo el Casañangan, San Roque y Talon-Talon. Este Magabarrio ya registra 30 casos de dengue este año. Tasigi el Magabarrio de Tetuan, Mercedes, Putik, Santa Catalina, Mampang, Baliwasan, Ayala, Labuan, Sangali, Santa Maria y Tumaga. Si Miravite apela na publiko para continua esta alerto contra dengue. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Después lang asigun ya kinapasable el flyover ya minora el encontrado del mga negosyante na tiangge del Santa Cruz este tiempo. Bueno, asigun tiene desarrollo na ciudad, sino el tapidi solamente sila con el gobierno local. Si por ejemplo pone Center Island abajo del flyover, pone lang también pasada onde para bira mga vehikulo na mismo entrada del tiangge para hindi mas que lejos bira el mga motorista. Minora sigun el di ila ganansya kay el mga customer tantamad mamanbira o tantamad ya bira na sobra pesaw trafiko ilehos pa bira. May problema con el flyover. El problema diamon kasi ma'am, el birada entrada del mga customer para aquí na Santa Cruz Market. Si estaba sila aquí na intersection, mandiretso sila para aquí na Makers, alya pakat sila on del KFC Bira para aquí entra ng Santa Cruz. Alya traffic kadaan. Amo tapidi kami, kung por ejemplo, pone man sa Center Island aquí abajo del flyover, pwede pone camino para pwede kami man traverse openly, estaba aquí na Changi para alya na bagsakan. Chenebes kasi el mga customer, hindi na ta pwede bira para aquí, tan derecho para alya na KCC, pati bien lejos siya gayot. Uno tamen doon lakel mahina ya katal negosyo. Habla el councilor-elect del Distrito 2, Ray Bayugin, que el food security ele pone una atención apenas asumina su trabajo. Asigun kung Bayugin, el visita ele na opisina de agrikultura del ciudad para saber si cosa el plano de la oficina para puede asegurar el food security del ciudad. El mira también asigun ele si cosa legislación puede hacer na consejo local que puede ayudar na food security del ciudad. Pero tanto, yari di gracias si Bayugin con el baga suporta con ele que más que limitado lang el su fondo na kampanya. Asigun kung Bayugin una indikasyon este que hindi ta depende na sen el voto del mga gente. Well, una-una, Keregacho el food security. I want to visit na opisina del City Agriculture. I want to know firsthand kung plano del Diaton City Agriculture to secure el Diaton supply of food sa Zamboanga City. El Barangay Council de Talon-Talon desgustado acerca el problema na di ila camino. Aquí el report de Marites Espartero. Desgustado también al Consejo del Barrio con el problema na camino ta enfrenta este tiempo na Barrio de Talon-Talon. Largos tiempo ya según sila ya apadese con este proyekto ni hindi pa asikaba el kontraktor. Asegun kun kagawad Ernesto Berba, ken taagara con el Comitiba de Appropriation y Educación na Consejo de Barrio. Un kontraktor lang el taagara con el proyekto ina Barrio de Tugbungan, por eso ta falta el dila manpower. El kontrata, un kontratista lang si el Tugbungan, Morning Breeze, pati natalon-talon highway na sementeryo. Nasabi kita, patabayin o kuwan kita, el manpower, di ba? Falta el manpower. Pero, siyempre, sila tagara el construction, sabi sila pakimodo. Kami, taasi kami manera el persa di amon, tareklama tamin kami na kontraktor, para asiya kabael bungka sila kabarsimenta sila. Asegun kun Berba, ya pwede man kwento al Kapitan Casmir Candido na kontraktor itamanda asa apura kaba kon al proyekto siguiendo con el mucho reklamo deste mga motorista y residentes kanila. Ayer aga mga around 10 o'clock el aga nang kwento yung kungkap diretso le nang kwento na kontraktor para asi kaba el camino. Por eso, ya mira to ya pasatuara na sementeryo, tiene ya cuánto pedazo 2x8 ya ponen niya sila.
para kabar na punta, non-excavate sila, di ba? El Nuevo yan, kung sila, ara non-excavate. Hopefully, by luego de noche o mañana, baka pwede siminta sila. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Y expresa alegría y gratitud el mga residentes del San Roque después beneficia na Thanksgiving del Congresswoman-elect del Distrito 1, Kat Chua. Igualmente también mga residentes de Malagutay. Asigun con el barrio Capitan de Malagutay, Alan de Guzman, bien alegre sila siendo nuway kanila olvida si Chua a mediante de este victoria del eleksyon. Asigun con de Guzman, nuway silang man kamali cuando ya suporta sila con Chua. Ambos, el Malagutay y también San Roque, ya recibí el libre pescado estaba con Chua. Un manera taasi si Chua para expresar gratitud con el mga suporta ya dali con ele. Ma'am Kat, personalmente, taki si Ma'am Kat ang naman distributor natin. Nagkosa si Ma'am Kat, ya dali palabra, kebira le ole, so takili aura, ta continua dali el mga ayuda y servicio mula diyatong bibiyente sa Malagutay. So Ma'am Kat, noy kami aripinti ilay contigo as congressman. Kadali tumira el dituyo sincero trabajo para el na Distrito 1. Muchas gracias. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung bargada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice coffee nut. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año.
mga posible efecto de la niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de crisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El jefe del pulis na siyudad taabla que hindi ele tolera flojo pulis na su administrasyon. Aquí el report. Ya se pasa el jefe del mando policía local su mensaje na TV11 este aga que hindi ele tolera con el mga flojo pulis bajo na su administrasyon, especialmente aquellos mga hindi taas di ila trabaho. Sigun kun Police Colonel Fidel Fortaleza Iho, que un ejemplo aquí amo el su observasyon na cuantos AOR o Area of Responsibility del su mga police stations, donde ele mismo ya padedescubri inota mga visible illegal actividades. Por eso dayon ele actua iya man relieve con el mga intelligence officer del Police Station 11 del Pasaudia. Ay kailangan pong magkaroon tayo ng redeployment. Because sa mga ganyang pagkakataon, hindi po pwedeng parang yung may mga lugar po o may mga sulok-sulok sa barangay natin na parang pinamumugaran ng illegal. Hindi naman po ako nagko-conclude in fairness po sa mga kapulisan natin at sa mamamayan, patas lang po tayo. Ayun, kung ano po yung naobserbahan kong totoo at nakita ng dalawang mata ko, na-witnessan ko kung ano yung situation sa lugar, doon po ako bumabase. So dapat po ang mga kapulisan natin ay alisto po. At kung ano po yung ginagawa natin dito sa headquarters, dapat po, yun din po ang ginagawa ng mga police station. Ang mga police station po, dapat palaging nakaugnay sa barangay, palaging nasa kalye. Sigun kun Fortaleza, na su liderato, elita banda, que debe todo mga pulis, tali na mga kamino, bihila ko na mga AOR di ila, ikuhi ko na mga aktibidades, como el mga illegal droga, illegal juego, como tarian y otro mas, para sirbisigun como buen ejemplo na mga miyembros del komunidad. So ang pinoproteksyon lang po natin dito ay mga mamamaya, mga estudyante, mga citizen po, di ba? Mga tao sa barangay na hindi po pwedeng ganyan may mga obstruction. At hindi rin po pwede yung ganyan na kahit sabihin natin private na lugar yan, sa hayagan po, parang may mga bote ng birdo, may mga basag na bote, may mga manok, may mga tari-tari kuno. So, makita mo na kagad unusual yung lugar. Hindi po pwede yan na may mga polis dyan, matagal na yung mga polis dyan, na hindi napapatrolyahan yan. So, ang unang-unang pagpapaliwanagin natin dyan ay yung intelligence operatives po. Kaya dapat, alisin muna sila dyan, lagyan ng panibagong mga tao dyan, para po mapaliwanagan, maging maliwanag, maging maayos. Quiere sigun cambia si Fortaleza, el imahe del mga pulis na syudad este tiempo, y hindi aquel como magalausi,
para el respeto del mga miembros del comunidad Elvira y el confianza Elvira también kanila. Iayuda kanila koopera el mga vivientes na mantensyon del paz y orden na syudad. Ang kailangan pong baguhin ay ang mga pagmumukha po ng mga pulis. So, ano po yun? Yung pong character and the physical appearance po. Na presente tiempo, mediante el mga insidente de tiro ta ocurri na syudad, donde sila yaristra el 28 insidente de tiro ya. 5 lang asigun aquí, el baho pa syempre na investigasyon, mientras mayoría del mga kaso, ya pwede sila man file na korte. Ya konfirma el acting city director del Zamboanga City Police Office, Colonel Fidel Fortaleza Iho, que mediante kita cre sila kinway mas grupo del gun for hire na syudad de ese tiempo, ta crea sigur ele que tiene siempre ta saka serbisyo de esos grupo de otro lugar para mandamata kontralyo aquí na syudad, como cosa tapasa del mas reciente. Mayoría del mga motivo takabasale aura asigun amo el angulo de pelea personal o agravio personal. Pero hindi mismo el sospechaw ta matakol al biktima sino otro persona que posible pagaw. Ta continua aura el investigasyon del otoridad si quien estos mga gun for hire iflantakas kanila kaso. Ya tiene destrozo el uno del dos motorsiklo después man banggaan alina intersection del Governor Alvarez y Haldon na Camino Nuevo en Dirantes Aga. Akore salina San Jose un sniper motorsiklo tamaneha si Johan Ortega cuando bina na kanilar yaman bangga con él si Nohaimi Tani yatumba el mga motorsiklo. El sniper motorsiklo ya siya destrozo mientras se liba kanila na estasyon de police para el di ila areglo. Usil y droga prohibido ya pa konfiska ko 2 mga construction workers. Takil report di Emil Tuban. Pusil y droga prohibido ay pwede kumpiska con el 2 mga construction worker durante el bypass operation alina barangay Kasanyangan ayer tarde. El operativa del City Drug Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office junto con el Police Station 6 na Tetuan ya conduci bypass operation alina Phase 4 Asinan barangay Kasanyangan. Ya pwede aresta con estos Candamar Paya, 39 años de San Jose Gusu, y si Rakib Saddam, 43 años de Panama Sulu. Kanila pwede kumpiskal 4 pakete de aligaw shabu, tiene pesadez de 150 gramos y alcanza el valor na 1,020,000 de pesos. El operativo puede también kumpiska con el un unit de calibre 38 revolver con 2 mga bala. Con estos mga persona libal police para alina Zamboanga City Police Office para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Más de 13 millones de pesos valor de alegado smuggled cigarillo. Ella puede también confisca na operasyon del autoridad alina Malagutay anoche. El personajes del Regional Intelligence Division del PNP junto con el otro agencia del Police y Bureau of Customs ya conduce al Joint Intelligence Driven Operation contra smuggling alina Malagutay. Iya panikuhi ko un panel truck ta karga mga sigarilyo nuway dokumento. Con el chofer del truck, ella puede conocer como si Tabong Munap, residente del barangay Kasanyangan. El policía puede confiscar con él el más o menos 286 cartón del cigarillo. Alcanza el valor na 13,637,000 de pesos más. Con el mga persona o con el persona, yung mga confisca o sigarilyo, ialiba na kustudiya del Bureau of Customs. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El experiencia asigun el Zamboanga Peninsula, el epekto del localized thunderstorms. No hay más aura el intertropical convergence zone, pero posible syempre asigun kita experiencia el epekto del ulan na mga siguiente ora. Mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo que el alcanza na 42 degrees heat index. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional.
Tiene también suceso en durante madrugada aquí na ciudad donde envuelto mga persona que takarga fusil. Asigun ko na persona quien anda reklama na pulis que iarabia con el chauffeur del negro SUV kay cerca Esteban Banga na barrier del camino, iaabaha el persona na driver seat para confronta con él. Y él también niya para evitar iya man accelerate el vehículo. Razón para tira con él el mga desconocido persona. Bunelang na su vehículo ya tupa iya puede salva el su vida. Este un incidente de road rage y si ya alarga pa, ya tiene purpiahan posible otro también sangrino incidente el ya ocurre na syudad. Na otra parte del notisya taabla que tiene daw mga gun for hire na syudad que de antes pa ta circula mga notisya. Pero el cosa importante aquí amo el police visibility, random checkpoints, patrols que debe hacer para mandasinti el presensya del otoridad na kamino. Itali al mga pulis na kamino taas di la trabaho, pronto sila responde na algun llamada de ayuda. Itali al pulis na kamino taas di la trabaho, el pensamucho mga kriminal, si pursigi ba sila, el di ila malplano o hindi. Es decir, el cosa quiere mga sambuangueños que sinti el presensya del pulis na kamino. Tali mga nuevo motorsiklo y mobile vehículo o porque hindi con estos mandaman patrolya. Antes también el mga pulis taman checkpoint de noche y madrugada na mga lugar que el motorista hindi esperanza que el checkya kanila mga pulis. Por eso hasta el mga taman lagasan motorsiklo alang-alang man drag racing. Kay dayon lang tabuya el pulis. Antes a las 4 del madrugada el pulis mobile afuera el pulis tali el presensya. Pero ahora nuay kay tali sila todo na estasyon. Si ese sistema el continúa, grande posibilidad que el mga krimen ocurri de noche y madrugada na syudad. Por causa no hay pulis na kamino quien tabisya. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 29, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.